locura. Ok, ok. No podéis imaginar el olor. Oye. Don't get mad, don't get mad. Some of us, not Here. all of us. Uy. France è criminal. Acá bailen, è still. Hostia, se ve tétrico, ¿eh? I think it's 20 minutes. Se están enfadando un poquito. Mirad eso. Qué horror. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Really? Take everything from you. We pee here. Ah, you pee here. Yes. God bless you. ¿Por qué una niña ahí? This is my car. This is my transport. Es transportation, ¿no? Vale, la apagamos porque se está poniendo un poquito nerviosa. Gente, otro día en Johannesburgo. Qué pasada de ciudad, os lo juro. Me está encantando, son 3 días que llevo aquí y hay zonas como esta, el centro de la ciudad, muy peligrosas y luego hay zonas maravillosas con villas increíbles. ¿Saben cómo la llaman? La llaman la Ciudad del Oro, porque en 1886, de manera fortuita, encontraron eso, el metal más bonito del mundo. Mientras hablo, enseño un poquito dónde me encuentro. Entonces, ¿qué hizo la gente muy lista? Empezó a comprar lotes de tierra. Y ahí abajo encontraron de todo y se hicieron ricos. Dato curioso, aquí se encuentra la mina de oro más profunda de todo el mundo. Son 4 kilómetros de profundidad y se encuentra a tan solo 80 kilómetros del centro. Es una ciudad multicultural. Un 80% de personas son negras, un 15% más o menos blancas y luego hay lo que llaman coloreds, que son los mestizos. Eso también se refleja obviamente en los idiomas que hablan. Son más de 11 idiomas. El YouTube, good, cámara, you want it? Bueno, ya veis que están un poquito loquitos. Entonces hablan 11 idiomas. El inglés es el idioma principal y luego hay otro como el Zulu y otros idiomas que sinceramente no sé pronunciar. Vais a ver al lado mío un tío bien grande y otros 2 detrás. ¿Por qué? Porque la idea era hacerlo solo. Pero más lo hablaba con la gente, más me decían, tío, ni te atrevas, porque te pueden secuestrar o, muchísimo más probable, obviamente, te pueden robar todo lo que tiene. Vienen 3 o 4, te hace una mataleón y hasta luego. Entonces dijo, bueno, contrato un guardaespaldas, lo llamo, le explico un poco lo que quiero hacer y me dice, yo solo contigo con lo que quieres hacer no voy. Entonces, por muy poquito más, ha llamado a 2 amigos, los 3 van armados y esto es un poco el panorama. Estoy sudando muchísimo porque aquí debajo, este ha sido uno de los reels más famosos en Argentina, pues tengo el chaleco antibala. Son 27 grados, chaleco antibala, sudadera, pero es importante porque me interesa entrar en uno de estos edificios. Y tú dirás, es un edificio normal, ¿por qué te quieres meter ahí? Pues muy sencillo, todos estos palacios, antes de los años 90, cuando aún existía el apartheid, eran apartamentos, pisos de blanco, de gente muy adinerada. How are you, brother? All good? Nice. ¿Qué pasó? Que en el 94, con el fin del apartheid, aquí subió muchísimo el nivel de criminalidad. Entonces, con mucha criminalidad, mucho tráfico y el caos que se generó, los blancos decidieron vivir afuera. Es muy raro hablar todo el rato de blancos y negros y no lo debéis tomar en absoluto como un tema racista, pero es la historia de este país, entonces hay que recalcarlo. Muchos de estos edificios se quedaron completamente vacíos y ahora están en manos de narcos y personas que tienen muy poco poder económico. Vaya sudada que me pegó hoy, no pasa nada, ¿sí? Quitamos un poco de toxinas. Entonces, ¿cuál es la idea? Meternos dentro de uno de estos edificios y ver cómo son las condiciones, que supongo son extremas. Y tú dirás, ¿cómo has sabido? Y también si no lo dices, te lo digo. ¿Cómo has sabido de eso? Pues porque hace 4 años, creo, vi un video de Clavero que me impactó muchísimo. Se metía en un edificio que era de gente muy adinerada. De hecho, lo limpiaron. Intentaremos ir a verlos al final del video. Y encontraron en la parte central del edificio, que estaba llena de basura, 27 cuerpos. Os digo solo eso.
it's possible to say a little bit, it's too obvious that you are escorting me. Yeah. I don't know if you want to stay like 20 meters over there. It's true. Do you see the people are already watching you? Yeah, You want don't it? worry. Acabo de hablar con el guardaespaldas porque estaba literalmente aquí, a 2 metros de mí. Está haciendo su trabajo, la verdad que muy bien. Pero ¿por qué le he dicho de alejarse? Yo quiero dar una representación real de la peligrosidad de este lugar. Entonces, si alguien me quiere robar o quiere hacer algo malo, yo creo que es importante enseñarlo. Y si se están los 3 a 1 metro de mí, pues esto es prácticamente imposible de enseñar. No sé por qué son 3 días que estoy viviendo estos episodios como cuando empecé. Tengo muchísimo dolor de barriga, duermo mal, es parte del trabajo. Pero es raro porque ya era un tiempo que no notaba este estrés, esta tensión. Mirad qué pasada estos edificios. Esto está en una condición deplorable y nos metemos allá. Joder. ¿Dónde vamos? Ni idea. Pero tiramos por aquí. No quiero mirar si están o no los guardaespaldas, pero me da igual. Estoy seguro que están haciendo muy bien su trabajo. Es brutal ver estos edificios porque ves exactamente cómo era hace, ¿cuánto? 30, 35 años, pero ahora está en una decadencia tremenda. El nivel de sociedad es abrumador. Mira, colgo la ocasión que hay este puestito de tarjeta SIM para hablaros de un error que yo cometí muchísimo. Llegaba a un país nuevo y compraba en el aeropuerto o por la calle una tarjeta SIM. Esto es un error gigantesco. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces son carísimas y la conexión no es para nada buena. Y es por eso, chicos, que utilizo Holafly. Me despreocupo antes de montarme al avión porque sé que voy totalmente cubierto. Su internet es ilimitado, rápido de activar y no necesito cambiar mi número de teléfono, manteniendo siempre mi número habitual. Pensad que operan en más de 200 destinos y lo puedes activar desde la app del teléfono o desde el ordenador. Desde que utilizo Holafly, os lo juro que me ha cambiado totalmente la manera de viajar. Si queréis viajar seguros y totalmente conectados, Holafly es la mejor opción. Recomendado 100%. Como siempre tenéis el link en la descripción de este video. Perdonad si grito, pero el tráfico bien heavy. Mirad, justo detrás mío, uno de los ejemplos de lo que era Johannesburg hace un tiempo y que ahora, bueno, se ha quedado así. Este en concreto, uy, acaba de salir un gatito. Este es totalmente deshabitado. ¿Sí? Inside. I can ask how to get Yeah. access there. ¿Veis? El chico me dice, déjame hablar a mí. Pues, let's go. It's okay to show around. We just showing how the building is. They just looking short. It's fine. Carry on. Wow, esto está hecho completamente a mano. Es un edificio enorme y está todo hecho de chapa. Dios. How are you, man? All good? How are you? ¿Por qué hay una niña ahí? How are you, man? All good? Creo que es un lugar de prostitución. Están todas mujeres ahí esperando. El olor es devastante. How are you? All good? I can go up. Or we Yeah. can go up here. Sí. Then you come back. Bueno, lo veis, es una estructura totalmente abandonada y dentro han hecho todas estas paredes de chapa, de material totalmente improvisado, madera. Es muy impactante. Hello, how are you? Hello. All good? Wow. Go there, sir. Yeah. The smell is pretty strong. How are you guys? All good? All good? Wow. Es que no sé ni cómo comentarlo, la verdad. How are you, brother? All good? It's normal to see this kind of condition in Johannesburg, Yeah, in Johannesburg, yeah, Yeah. poverty is too much. They just make rooms like this. but it's strange that they stay in the center. Yeah, You know? because it's abandoned houses. They don't pay, or they pay Yeah. one like I'm a boss. You pay me rent. Yeah. Like a mafia and they Yeah. pay the rent. Yeah. All good? Very good. Thank you. Thank you. Okay. Yeah, that's muy duro. Me parece un poco raro y fuerte entrar así puma saco en un edificio como este,
Pero con los chicos aquí armados parece no... De hecho, no molestarle mucho. Saludan y todo. Mirad la cantidad de personas que viven aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 10 casas, más todo este lado. Okay. Chao, bye bye. Thank you. Y hay muchas mujeres que, pobrecita, están en un estado físico destrozado. See you guys. Shosho es como decir hasta luego, su manera de saludar. Y entonces son chicas que están en una condición física muy dura, pero están así. Sí. Hey, how are you, myself? Good. How are you, What are sir? you working for? I'm showing how people struggle in the center of the city. As you can see, we are living, but it's hard. Yeah, it's very hard. Accommodation is not easy. Yeah. That's why you are living like this. You feel abandoned from the government. Yes, we feel abandoned. Yes. Esta es la parte interior del edificio. Mirad la cantidad de basura. De hecho, hay un coche ahí en el medio. A ver si lo puedo enseñar. El techo de una aventura, mira. No podéis imaginar el olor. Pensad vivir, por ejemplo, en esta habitación. You see what happened here? This gas is how they broke. Yeah. First time when I started staying here, glasses were not broken, but people who were trying to evict these people, especially, this is a security company that broke the windows. They wanted to chase away people. But Sorry. Whoa. Don't get mad, don't get mad. This place once caught fire. Maybe 3 times, you see. Very Some dangerous. time ago. Yeah. A fight here with all this wood, it's a Yeah. disaster. Here there is AC Milan. Yeah, Nice yeah. T-shirt. You know what is very, very strong to see for me? Yeah. I mean, you are an adult, but these kids, you know, this condition, it's very, very, very hard. Condition is you know? very hard. Very hard. We don't have any option. I know. There is no option. But yeah, No. maybe one day. We don't have a good option, but we are living like this, but we are being attacked again, terrorized. You see, our problem is only Only money. but Of course. living conditions. We live very good. Okay. We live nice, so Nice is not the right word. My friend, thank you so much for your time. Thank you, my Thank you. Good luck. Aunque hay un 15%, como dije antes, de personas blancas, en estas zonas es bastante difícil ver una. ¿Por qué? Porque siguen estando bastante divididos. ¿Y por qué eso? Bueno, hablamos un poquito del apartheid. El apartheid, para la gente que no lo sabe, es una ley que se instituyó en 1964 y que dividía totalmente la vida de las personas negras de la blanca. Todo. En plan, subías al autobús, los negros tenían que estar atrás, mientras que los blancos tenían que estar delante. Ibas al hospital, igual. Había tienda solo para negro y otra para blanco. Esto obviamente indignó a toda la comunidad internacional. La señora que pide dinero, mirad aquí, hay puestito de la policía, vamos a hablarle. How are you, sir? All good? Just one question. Do you think it's very dangerous? Yeah, that's... Yeah, I was about to ask for it. Yeah. So they said this very dangerous. Is that necessary? Yeah, they're very Yeah? necessary. Okay. So you're not afraid? I'm not afraid. Let me advise, come at night. Come at night. Sunday we doing night. You want me dead? You want me do with us, we will accompany you. Really? We'll show you around. Okay, Yeah. okay. Thank you, man. Thank you. Curioso que le he dicho, es peligroso y me toca aquí, pone el peso y dice, perfecto, tienes el chaleco, entonces todo bien. ¿Veis? Estos son los problemas, las gangs jóvenes, pero con toda esta policía no puede pasar su... How are you? All good? Can I ask you something? No? Okay, chao, bye bye. Son simpáticos, pero son muy reservados. No sé dónde estoy, pero está petado de policía. Entonces estaba diciendo que en 1994 terminó el apartheid gracias al premio Nobel Nelson Mandela. La verdad que sigue teniendo muchísimos problemas, pese a que es el país con más disparidad económica de todo el mundo. Esta es una zona bien heavy. Enjoy your food, brother. All good? I'm doing a video. Oh, enjoy your food, don't worry. Don't worry. You are homeless? Yeah, I'm homeless. Why? What happened? I got accident.
my leg and my hand. Since then, I lose all my job. Like car accident. Yeah, it was there. I was Okay. sitting, then the car bumped me. Okay. So I was Ah, sitting they took you, they ran you over. there. They bumped me and the car ran away. I stayed in the hospital for 5 months for patients. Yeah. After everything, I come out. When I come out, I lose my everything. Wow. So now I pick food like this, I eat. You feel alone. And I have a daughter, I have a child. That's all the life is. It's a sad story, my friend. I give you some money for lunch, okay? Yes. Okay. Thank you, my brother. Thank you. Enjoy your day. Oh, man. Es increíble como la tensión cuando empieza a grabar, ¡pum!, desaparece por completo. Es una de las zonas seguramente con más mirada que he podido grabar en toda mi vida. Os puede parecer absurdo, pero en las zonas un poquito más pobres sigue siendo racista, pero con los blancos. ¿Por qué? Porque han sufrido muchísimo la comunidad negra, entonces probablemente tienen un poquito de rabia, ¿no?, por así decirlo, acumulada, y es bastante comprensible. Aquí no sé por qué hay todo este aglomerato de personas. Supongo que dan algo de comer. Otro dato curioso. Me he preparado bien a este episodio porque era todo tan interesante que dije, wow, lo tengo que contar sí o sí. En Johannesburgo se encuentra el bosque hecho. Uy. Ah, mira. Un chico blanco. Entonces estaba diciendo que Johannesburgo es el bosque hecho por los humanos más grande de todo el mundo. Si no acuerdo mal, más de 4 millones de árboles. Y además no tiene mar y no tiene ríos. Venga, muchísima información. How are you? All good? Yeah, let's go. Ahora me callo ya que estáis hasta la p de escuchar información. Vamos a hablar un poquito con la gente. Por lo que veo, esto es una especie de, no sé, mercadillo, algo así. ¿Veis la mirada un poco seria? Don't worry, all good. No, police, I'm Italian. Estaban cerrando todo porque me han visto y no sé si tengo pinta de policía. No creo que los policías tienen mi pinta aquí, pero bueno. Consejo muy apasionado, si eres un turista, ven a visitar esta zona, pero prepárate un poquito mentalmente por el tema de las miradas, sobre todo, no sé, si eres, por ejemplo, una mujer rubia con la piel muy clara, es normal que te miren un poco más. Y, por favor, ven acompañada. Pueden pasar cositas que son un poquito desagradables y, bueno, te arruinan un poco, yo creo, el viaje. Mira qué vida. De repente, pum, te paras y están aquí 2 artistas. Brutal. Curioso que está todo el dinero ahí tirado en el suelo. Venga, vamos a darle algo. Sorry. Let's go. Okay. No sé qué ha pasado. Vamos. Seguimos. Creo que era como una batalla entre chicas y quien canta le tienes que dar el dinero. Joder. Lo digo muchas veces, chicos, pero me encanta recalcarlo. Qué suerte que tengo de poder hacer un trabajo así, porque la adrenalina es muchísima. No quiero ser la víctima, pero bueno, es un trabajo muy estresante. Tienes que aguantar muchas personas desagradables, pero al mismo tiempo tienes la suerte de poder conocer realidades maravillosas. Y estos días están haciendo muy bonitos, la verdad. This one. This for ancestors. Do you know ancestors? Ancestors, yeah. You use it for rituals. Yes. Okay. Communicate with them. Okay. Entonces, utilizan esta... Is possible to touch it or is... You want to touch it? Yeah. I don't know. It's possible. Bueno, toca o no toque, lo que sea, yo no lo toco. Esto es algo que utilizan para hacer rituales, para llamar a los ancestros. Thank you so much. Thank you. Leí hace poco que la mayor parte, un 85%, son cristianos. Hay solo un 1% de muslim, yo pensaba que eran como un 20-25%. Y luego hay un 8% de personas que tienen religiones africanas antiguas. Entonces probablemente utilizan esta tipología de cositas para eso. Aquí hay un señor. Hello. All good?
How are you? Very good. What are you doing? Just chilling? Yeah, we are chilling here. Enjoying the day? Come here. All good? How are you? We are Selfie. selling Acha here. What you sell? Like What is that? With mango. Mango? Juice mango. But it's something that you drink. No, you eat. How is life in this area? It's quite fast. difficult. Life is bad. Difficult. Everybody look you want to grab your money if you got money. Really? Take everything from you. So it's not very secure for me. No, not you. No, you are not white. You are human being. Me, I want to be in the TV. Okay. Just come. Everywhere in the world. Spain. From Spain. Yeah, hablo español. I'm asking 20 rand. When I'm finished. 20 rand. From Barcelona. Yeah. Okay. Barcelona, Spain. Barcelona, Spain. Football player. Yes. Amen. Okay. Enjoy your day. Thank you. Thank you. Yalla. Give my friend, please. You have 2 bills of 50. For me. One for him and one for you. Yeah. Okay. Calm. Yeah. No fight. Not getting crazy. What you gonna buy with the money? I'll buy food for my children. Really? No alcohol. No. No alcohol. I give this one. Yes. Yes. Okay. Okay. Thank you. Okay. You share? Yeah. Okay. Thank you. Good. Ciao. Bye bye. Thank you. Hello. How are you? Yeah, we are together, 4 of us. Sure, brother. Oh, sure, my brother. How are you? Good. We are just looking for somebody, so we just want to check in. Oh, please, right? Okay, We're yeah. not gonna disturb anybody. No problem. Thank you. Say it's fine. Thank you. Hello, man. He elegido el mejor security del mundo. Aparte que es un animal, es una bestia. Es el indiano más fuerte que he visto en toda mi vida. Hicieron un raid con la policía hace poco aquí y un tío se tiró de la 4ª planta porque no tenía... Dios, mirar eso. Qué horror. Buah. Hostia, se ve tétrico, ¿eh? Ves las puertas así como cerradas por un tema de seguridad. Hablo un poquito más despacio porque no quiero disturbar a nadie. Este es un acceso a la salida, pero está cerrado. Quick, how are you? Don't panic. How are you? I'm good and you? Let me switch it off. Okay. How is living here? I'm from Italy, and I want to know how people live here in CBD. Nice. They're my friends. Hi. Don't worry, nothing bad. It's good to live here? Yeah. Pretty difficult condition. No, it's not difficult. Just a simple life, speedy Yeah. life. Yeah. Simple life, that's good. Yeah. Thank you, God bless. Hay un chico que nos está prácticamente siguiendo todo el rato para ver qué hacemos. La chica estaba sorprendida y me dice, no, ¿por qué vida difícil? No sé, si este es tu baño, muy sencilla la vida no es. En mi opinión, lo veo bastante complicado, pero estoy seguro que es una ciudad donde hay mucha gente que vive de una manera muchísimo más humilde. Escucha este ruido. Uy. Venga, nos vamos. All right, guys, let's go. Let's go out of the building. Let's go. Yeah. Chao. Uy. Para saludar a la chica, me he pillado con el coche. Estoy cada vez más convencido que ir escoltado, uno, me permite caminar y moverme, obviamente, con muchísima más tranquilidad, sin tener que estar así todo el rato, como en los primeros videos, que se veía más la parte trasera de mi cabeza que la cara. Y al mismo tiempo, me permite hacer estas cosas. Aquí, hello. Se están tomando una cervecita. ¿Lo veis la mirada? Miran súper mal. Como, ¿qué estás haciendo? Aquí. How are you, my brother? All good? Okay. Yeah, all good. Can I? Yeah, you too. From Spain. Yeah, and How is life in CBD? in CBD, no, it's hectic sometimes, but at the same time, we are used to it. Manchester City. Barcelona is better. No, Barcelona is better. Barcelona is from Spain. Spain. Of course. My city from England. This is my present. Yes. Warrior. I know this guy is a warrior. Very young. Yeah. Very strong guy. Yeah, you want to fight for our fatherland. France are criminal. They come about land, they steal our gold, they punish us, they don't develop the place. They don't develop the place, France. No, we don't have to do Odia a los franceses porque le ha robado They las don't tierras en develop Burkina our Faso. place, they come and steal. Yeah, no, They took everything from you. Yeah, they abuse us. Yeah. we don't. No road, no hospital, no school. Of course. Why come somebody country take the gold, take diamond? You never develop the place. El señor está un poquito enfadado porque
No sé bien la historia de Burkina Faso, pero sabemos que los franceses han colonizado muchísimos países de África. Él desde ahí, entonces probablemente su familia ha sufrido y sigue sufriendo muchísimo. Pero no es culpa de los franceses, es culpa de los hijos de colonizadores que en esta época hicieron cosas terribles, como lo hicieron los españoles, los italianos. Cuando vas a conquistar un país, casi nunca lo haces pidiendo perdón. Vas y mata. Y mirad aquí, estás en el medio de la calle, en el centro de la ciudad más rica de toda África y te encuentras esto. Olor súper fuerte. God bless you. Thank you, my friend. Salute, sir. Chao, salud. Hello, sir. Joder. Este tío te da un puñetazo y te quedas tonto. How are you? All good? Nice to meet you, guys. Let's go, take a picture. Okay. Hello, how are you? All good? I would love to show how people live, you know, in difficult situations. It's possible to get inside. You show me. Come here. Okay, okay. No, just here. No you, no you. Look the light. I'm just showing this place. Yeah. Okay, but it's very difficult to live, you know, with this strong Yeah, it's smell. very difficult. You see, I just show here, not them. Don't show them. Not them. Yeah. Okay, I show them. Not them. Come this side. Yes. You're with me, Look, not you them. you look. You look. Yeah. Okay, I'm not filming them. Yeah, but don't take a photo. Okay. Is it abandoned building? Yes, it was abandoned. It's an abandoned building. Okay, so you just take it and you live here. We are staying here because we don't have jobs and we don't Okay, have come here. You anything. talk with me. Not them. You talk. You Yeah. talk with me. Why you live here? I'm staying here because I'm not working and then I'm homeless and then I can't get a job. That's why I'm staying here. Yeah. We don't have electricity, we don't have water. And how you do it? We just sleep. Just live. Yes. But with lights, what do? You do fire? We use For using example, here. candles. We're using You candles and put we fire pee here. We pee here. You pee here. Yes, here. And if you have to do something else, look here. We do it in the plastic. In the plastic, and then you throw it away. Yes, we try it this side. Okay. Let's show around. Let's go. Yes. Let's go. Okay. These are our rooms, see? How many rooms? I think it's 20 rooms. 20 rooms. Yes, Yes. Yes. here, some of the ladies are sex workers. We're using this room. What do you do? Prostitution. Yes, some of us, not Here. all of us. Here. But listen, if I'm a client, Yeah, here we're sleeping here. it's difficult to have sex here. Yes. Very uncomfortable. Yes, it's very uncomfortable because the sponge Okay. has springs. Okay. Wait. Yes. Joder, es una locura. Está todo roto. Difficult condition, huh? Yes, let me hold it myself. Okay, you wanna film me? Yeah, me, I'm gonna Okay, feel you film. myself. You see, Wait, there is a guy peeing, don't worry. there's a Let guy. him pee, let's go. Come here. You Okay. see our taps. Oh, We're using this and it's breaking all the time. let me see. I use this, it's fresh water. Yeah, it's the fresh water. Okay. Oh, wow. Yes. You see, Che, this is where we Mira throw dónde estoy our sheets. sentado. This is where we're throwing our sheets. It looks like a dead person, it's not dead. It's just a There was jacket. No one did this. No one dead. Entonces la chica ahora es mi videógrafa, se ha apoderado de la Yes, cámara. my other friends. My friends, yeah. Yes. Bodyguards. Yeah, it's Some a people. very dirty place, and Dirty. then there's room not more than 20. Okay. It's only a few rooms. It's possible to see. There is no one. I'll show you. Okay. But why you wanna film? I film. No, the owner won't let us come. Okay. Come this side. Give me the camera or the video is gonna be very bad. You know, it's gonna be very shaky. Yeah. Don't worry. Okay. Oof. Hello, miss. Vegetable. How are you? Yeah. She's a beautiful lady. Yeah, don't show, please. Ok, just me. Vale, enseñamos aquí abajo. Ok. That's all. Ok, let's go. Yeah, switch it off now. Let's go. Ok, switch it off. Vale, la apagamos porque se está poniendo un poquito nerviosa. Estos guardaespaldas están haciendo un trabajo maravilloso. Es una empresa que se llama Triol Tactical. Tenéis su nombre aquí. Si en algún momento algún amigo youtuber o alguien quiere venir aquí de viaje, estar un poquito más seguro, creedme que os van a dar la mejor protección
posible. Tienen armas largas, tienen muchas personas, tienen coches blindados, todo lo que queréis. Si os interesa, os hace un precio top. Y si le decís que viene de parte de Zaza, aún mejor. Nos estamos acercando ahora a la zona de la prostitución. Y como siempre, cuando hay prostitución, hay bares con cervecitas, música. Ya empiezo a verlas. A ver si empiezan a hacer un ruido. La veis allá al otro lado de la esquina. Este es exactamente el punto de esta zona. Están todas aquí. Bueno, se cubren la cara, pero por el momento no gritan ni nada raro. Se están enfadando un poquito, como es normal. Pero chicos, es una vía pública, tú no puedes trabajar aquí y pensar que nadie te vea. Bueno, esta área heavy. Hello. Wow, menos mal que tengo protección. Estaré con el culo muy apretado. How are you, buddy? I'm sure real life, street life. You're No, welcome, bro. I'm from Italy. Yeah, Nice to meet you. you're welcome, bro. It looks very dangerous, but no, people are nice. Yeah, it's nice. See, people. That's good. Do you know how much they charge? It's cheap or expensive? No, it's cheap. It's cheap? It's Okay. very cheap. All right. Okay. Okay, guys. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Okay, thank you. Mira este edificio. Muy duro. Give me 1 second. Son habitaciones para tener. Es que tiene muchos condones. Yo me pregunto, ¿pero quién se pone ahí a tener? ¿Veis que aquí ponen preservativos? How are you, bro? All good? How are you? Esta es la chica de la limpieza de las prostitutas. Huele muy fuerte a lejía. How are you? All good? Camera is to show the building. It's just an interview to show what the condition is for people who are staying. If it's a problem, we just leave. We don't want any problem. Is there a It's okay for you? Yeah, we know this place very well. Don't worry. No sé por qué en mi cabeza sigo pensando en yo solo aquí. Sería una mala decisión, muy mala. Esto, nada, es un prostíbulo. Las chicas allá pillan sus clientes y entran ahí a, bueno, tener relaciones. They are lying. Yeah, these guys, they are lying. Yeah. If you enter there, there's an underground tunnel. There they gamble, they have prostitutes, they have everything down there. The drugs is next door where we enter. Okay. Then we go, we chill there, we inject, we do whatever, we do prostitute. Okay. Then we go out, we gamble. Okay. All day, because who's gonna come inside there? Because we are locked. So many times we pass there. Yeah, You see? that's crazy. Do you like living here in Johannesburg? Because we see a lot of crazy stuff. Yeah, I like it because I enjoy fighting crime. So I enjoy it. Taking down criminals, we love it. But you have a lot of job. Because here it's full of criminals. Yeah, we Yeah. are always every day busy. Numbers don't lie. You know, statistics say that it's one of the most dangerous cities in the Yes. world. Mirad este ratón. Dios. Pobrecito, pesa 7 kilos. Vaya tour, de locos. Ahora, para hacer un homenaje a mi amigo Clavero. Hermano, te mando un saludo. Vamos a ver Ponte City, uno de los vídeos que más me han gustado de su canal. Son todos maravillosos, pero ese fue muy impactante. Entonces quiero ver cómo ha evolucionado en el tiempo, porque ha pasado, como dije antes, de ser uno de los edificios más peligrosos, no solo de África, de todo el mundo, con 27 muertos adentro, a ser un Airbnb, por lo que he escuchado. A ver cómo las cosas pueden progresar. ¡Guau! Olores devastadores para cualquier nariz. Es muy triste ver cómo tienen que sobrevivir muchas personas todos los días. Mira este pobre hombre. ¿Qué ha hecho en su vida para merecerse tanta tristeza, tanta dificultad? How are you, my friend?
All good? Here we go. Thank you. Tiene la misma edad que yo, o bueno, algo menos. No sé, a mí me llena un poquito el corazón de tristeza y supongo que a vosotros también. Good evening. Hello. How you saying? Sha? Eh? Sha? Sharp is Sha. Like good. Sha. Sha. Now I'm gonna say sha to everyone. Hello. Sure, brother, how are you? All good? Thanks. Oh, that it's huge. It's very big. What the fuck? That's what I'm saying. This one you'll enjoy it. Estoy en shock porque, bueno, he estado en shock 70 veces en este video, continuo a repetirlo, pero lo estoy de verdad. A pesar de todas las situaciones duras que he visto a lo largo de mi carrera de youtuber, pero es impresionante ver cómo desde afuera son 3 o 4 casitas y luego te metes dentro, es literalmente una ciudad de chabolas. How are you? All good? I'm very good. Thank you, nice to meet you. Algo como que me graba a mí. Good evening. Hello, how are you? All good? Es importante en esta zona tampoco hacer caras así, ni sorprendida, ni y te llegan olores muy fuertes, porque es ofensivo. La organización, brutal, porque aparte de ser relativamente limpio, tienen todas estas zonas dedicadas exclusivamente a la toilette. ¿Veis? Baños públicos. You sell beer? How much is for that? How much? It's 20. 20? 20. Let's do something. One for me, one for you. Okay? Yeah, I will bring it fast. 40. One for me beer, one beer for you. Yeah. Okay? Let's do it. You want a beer? No beer. Take a beer as well, my friend. Let's go. I will. Okay, it's coming. Okay. Let's drink a beer. Let's go. I know. I talk to upper video. Ask get video. How is life here? Is difficult life? It's life. No, yeah, relaxed. Relaxed. It's amazing that you're happy, but why you're so happy living, in this situation that it's pretty hard, Situation for us. Okay. Okay. Would you love to have, I don't know, an apartment or, in another We place? can love that, but as long we can go together. Okay. No one can live there. You're a big family, so you want to stay together. We are family. That's a nice chair. Yeah, I know it's not a chair, it's actually my car. This is my transport. It's transportation, okay. It's my transport. I'm just coming to pick some wood now. Okay. Cool, because we don't have electricity. No electricity? Hey, we have. Yeah, we don't no electricity. You saw even the water, we're getting water there. Yeah. It's just running like that. We just going to. Your friend just told me that it's good living. Yeah, it's good living because we live with each other, we help each other in such a way that we don't feel it. We just drinking most of the time too. Really? Most of the time you see we're doing nothing, no jobs, nothing. So. But you do it just to enjoy a little bit more or to forgive the bad stuff? No, you see, just to forget and all, to say that we don't doing nothing, we got no jobs, we got nothing. So okay. Just to make time go by, you see. Can you open it? You have an opener, please. There's open one. Yeah, it's open one. There's open. No, let's open a new one. I drink a little bit and the other one for you. Ooh, bam, like this. Just Thank you. one for Pachamama. Yes. And one for me. Cheers. That's right. Thank you, boss. See you guys. Thank you. Enjoy. En Perú he aprendido que, y lo he visto hacer ayer a un chico ganés, un gángster. De hecho, casi me dispara porque estaba muy borracho y enfadado. Pero bueno, este es otro episodio. Cualquier cosa compraba, tiraba un poquito en el suelo, como se hace en Perú. ¿Por qué? Porque se da un poquito a la Pachamama, quiere decir, a la tierra. How are you guys? All good? All good. Simpático, estaban ahí mirándote desde la ventanita. Ahora nos estamos moviendo y llamando un taxi porque es demasiado lejos y allá en nuestra última destinación, ¿lo veis? Es un edificio imponente, uno de los edificios más exclusivos de todo el mundo que ha acabado siendo uno de los más locos. Una historia brutal.
All good? Y aquí estamos, hemos pasado sin decir nada a los security y aquí podéis ver esta locura de edificio. Los segurata ponen aquí sus cosas porque hacen un cambio de turno. Tienen spray de pimienta, una porra, una luz y esto que por lo que parece es, no sé, creo que son como trozos de piel que utilizan para, bueno, hacer daño a quien le toca. Entiendo muy bien que este podría ser un lugar perfecto para la criminalidad. ¿Por qué? Porque hay un solo acceso, es todo cemento, muchísimas habitaciones donde te puedes esconder y puedes hacer cualquier tipo de tráfico ilegal. Así que podemos dar un buen thumbs up al Estado que ha hecho en este caso algo épico. ¡Wow! Bien, he podido acceder a la parte interna del edificio. Aquí, en este punto, decenas de cadáveres. ¡Qué horror! Y mirad esto. ¡Wow! ¡Locura! Imaginaros por un segundo los cuerpos que volaban desde ahí. Terrible. Ahora pregunta a la chica si podemos subir hasta arriba, porque no entiendo cómo esto podía ser un edificio dedicado a personas adineradas. Me parece asqueroso, estéticamente hablando. No sé si desde arriba hay algo mágico, pero yo, adinerado en Sudáfrica, no me compro un piso en un lugar que se parece a eso. Yo, vosotros no sé. Bueno, me acaba de decir que es posible subir arriba, así que vamos a descubrir por qué la gente quería ver. Yeah. She wants a picture of you. With me? Okay. Let's do it. ¿Quieren una foto conmigo? Hello. Okay. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you. Me siento famoso. Me acaban de pedir una foto. The building is fully rentals. No one can buy an apartment. Okay. So yeah, if people want to rent, then they're welcome to. Can I ask you how much is like the rent for a month? So the smallest space you can get is a 1 bedroom. Okay. And that's like 3,000 rands a month. 3,000 a month. Yes. Okay. And then the biggest space you can get is a 4-bedroom apartment, which is like 11,500 rands. Okay. And compared to... Joder, podrían haber hecho un poco más grande. Compared with the rent in Johannesburg, it's cheap, it's normal. Well, depending on where you are, then some people will say it's cheap, but for the people that actually live here, they find it a little bit expensive, which is why they share apartments and flats. Because they are low-income families. Yeah. Okay. Do you have to sign? Yes. Well, you can... I can go? Yeah. Bueno, me parece que las medidas de seguridad implementadas son muy efectivas. Aquí todos los ascensores lo han totalmente rehabilitado. Luces por todos lados. So this place was actually a gangster building before. It was very dangerous. Mm-hmm. You used to live here before? No. Okay. But the other guy, yeah. Yeah. Pensad que aquí estaba todo lleno de basura hasta el piso 20, creo. No entiendo cuándo lo construyeron, cómo podían pensar que estas eran habitaciones para personas adineradas. La posición es maravillosa, pero... Ok, thank you. Wow. Ah, bueno. Me callo, retiro todo. No, las vistas son maravillosas. Dentro da una grima total, es un estilo brutalista, pero vamos, desde aquí es increíble. Mirad qué pasada. ¿Lo veis? Estos son como los edificios allá que hemos podido visitar a lo largo de este episodio. Son abandonadas en manos de pandillas y gente que viven un poco así. Chicos, ha sido un día verdaderamente maravilloso. Me he emocionado en muchísimas ocasiones. Este es un canal real, no tengo ningún motivo para exagerar los sentimientos que pruebo. Qué guay hacer este trabajo.
Espero que os haya gustado porque a mí muchísimo. Como siempre nos vemos en el próximo episodio.